Hola a todos, vamos a comenzar con esta serie de videos. Esto es desde la materia Enfermería en Cuidados Paliativos y lo que vamos a tratar en esta instancia es de la ética y calidad de vida. Para eso lo que vamos a hacer es una pequeña revisión o aclaración de conceptos, tanto de ética, de moral, bioética, calidad de vida y cuidados paliativos, que es lo que nos compete. Cuando hablamos de ética, vamos a entender que es el estudio filosófico de la moral. A ver, ¿qué significa? Dicta normas que determinan qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Es decir, la ética establece las normas por las cuales yo voy a juzgar si algo debe hacerse bien y en beneficio de quién. Muchas veces la confundimos con la moral. ¿Por qué? La moral es el conjunto de reglas, normas de conducta, es decir, mi forma de proceder, mi forma de actuar, mis pensamientos, mi relación con el mundo y tiene que ver con mis propias normas de conducta y la convivencia. Está íntimamente ligada a la ética. ¿Por qué? Porque a través de la ética, no digo que puedo juzgar, pero sí puedo saber si lo que yo estoy haciendo se considera bien o se considera mal. La moral es la parte personal, las conductas personales que son juzgadas, vamos a la ética, que son juzgadas a través de la ética, ¿sí? Porque habíamos dicho que son las normas que determinan lo correcto y lo erróneo. ¿Qué pasa con la bioética? La bioética, si bien estudia la conducta humana, en este caso lo hace en el campo de las ciencias biológicas y de la atención de la salud. En definitiva, es aplicar la ética a toda situación de salud, a todas las situaciones clínicas. Bien, avancemos con el concepto de calidad de vida. Y acá merece una pequeña aclaración porque podemos entender la calidad de vida desde la suma global, ¿no es cierto? De todas sus satisfacciones, logros, desde el concepto de estar sano como de estar enfermo. Si yo hablo de calidad de vida desde la salud, y la calidad de vida va a tener que ver con mi parte económica, laboral, personal y social. Si la calidad de vida la voy a medir o la voy a tener en cuenta desde la enfermedad, acá debemos evaluar otras instancias. Es cuando consideramos que el paciente en condición de fase terminal o ya en una situación de agonía, muchas veces uno dice, ¿por qué está sufriendo tanto? Es decir, si le diéramos la posibilidad al paciente de ejercer su autonomía, muchas veces el paciente optaría puede y debe decidir si esta es la calidad de vida que quiere en su etapa final de la vida. Acá viene donde entendemos lo que son los cuidados paliativos. Hay definiciones puntuales, concretas, que han evolucionado, que hay conceptos textuales de cuáles son los cuidados paliativos. Lo importante es entender que es un nuevo modelo de atención. Ese modelo de atención mejora la calidad de vida, lo que decíamos anteriormente, de los pacientes con enfermedad avanzada con pronóstico letal, es decir, cuando el paciente tiene pronóstico de o muerte inminente o tiene un deterioro cronológico propio de la enfermedad que se encuentra en la fase terminal. La bioética tiene principios en los cuales debemos regirnos siempre. Son principios que son ya bastante conocidos a lo largo de nuestra formación, ¿no es cierto? La no maleficencia, es decir, no hacer daño, como la beneficencia, que es obrar en función de un beneficio mayor. Y uno que es bastante más nuevo, que es la autonomía y la justicia. La autonomía significa respetar los valores y opciones de cada uno. Nosotros venimos de modelos hegemónicos donde el médico era quien decidía, quien optaba por decir esto es lo mejor. Hoy, a través de la ley de derechos del paciente, el paciente tiene autonomía, tiene la posibilidad de decidir. Muchas veces no lo conoce o no sabe o no puede o no se anima, pero este es un principio que le reconoce el derecho al paciente de decidir,
de decidir si quiere un tratamiento o no, si quiere continuar, si quiere que le sigan haciendo estudios invasivos, o el paciente hoy opta en fase terminal o en situación de agonía o en la fase de etapa final de la enfermedad en morir se le llama morir con dignidad o morir en la casa, morir eligiendo no más tratamientos y sí que el curso de la enfermedad siga su proceso lógico. Y después el otro principio es la justicia. ¿Qué significa la justicia? Dar a quien lo que necesita. Es decir, dar a quien lo que necesita y no exigir más de lo que se puede. Como pueden ver, son principios que desde la ética los hemos analizado bien en conciencia a cada uno, por eso los traemos a colación ahora acá nuevamente para poder continuar. Bueno, ya adentrándonos bien en lo que es los cuidados paliativos, analizamos nuevamente la bioética. Cuando hablamos de bioética, nosotros ya incorporamos que es la ética aplicada a las situaciones de salud o a las situaciones clínicas, ¿no? Está orientada a resolver con rectitud y mediante el entendimiento todo problema moral que demanda una situación en el cuidado de la vida, ¿sí? Toda situación de cuidado de la vida o toda situación que genere que deba ser resuelto un conflicto ético. La bioética tiene procedimientos, que es un método que se llama método deliberativo, en el cual a través de distintas instancias se resuelve cuál es la opción más adecuada ante un dilema ético. Un dilema ético es cuando hay dos situaciones que hay que optar por una u otra y las dos van a tener una consecuencia. Pero optando por una puede que sea la de mejor impacto o la que se ha consensuado en un grupo a través de aplicar un método que se llama, reitero, método deliberativo. Bueno, por supuesto, es preciso identificar cuáles son las necesidades puntuales, ¿no? Que surgen en el contexto. Siempre estamos hablando de situación en fase de agonía o en fase de final de vida, de final o etapa final de la vida, ¿sí? Bien, aquí es donde aparece lo que se llama una dualidad, preservar la vida y el alivio del sufrimiento. A ver, en el final de la vida dice, el alivio del sufrimiento tiene más importancia. A ver, aliviar el sufrimiento tiene más importancia en la medida en que nos damos cuenta que preservar la vida se torna progresivamente imposible o irreal. Reitero, preservar la vida en una instancia de fase final es mayormente difícil y mucho menos efectivo que aliviar el sufrimiento. No sé si se quedó claro. Es decir, en una instancia en la cual preservar la vida ya es imposible, porque reitero, estamos en la etapa final, en la fase final de la vida, en esta instancia el alivio del sufrimiento es prioritario, cuando muchas veces en una situación normal o de enfermedad aguda, preservar la vida, aunque me duela un poco, puede ser más adecuado. En esta situación, fíjense que se da la dualidad. No tiene sentido la preservación de la vida cuando lo prioritario es aliviar el sufrimiento. ¿Sí? Vuelvo a repetir, estamos en una instancia donde ya la preservación de la vida es imposible. ¿Sí? Y hay otro concepto que se presta siempre un poquito a equívoco o cuesta entenderlo porque es bastante más abstracto y tiene que ver con lo que es la satisfacción o la identificación primero de una demanda por necesidad. Cuando la demanda por necesidad tiene una argumentación verdadera, seguro va a ser satisfecha y alcanza un objetivo realista. ¿Sí? Cuando la demanda, reitero, por necesidad, en este caso, hay un argumento verdadero y puede ser satisfecho porque es el objetivo de enfermería, ¿sí? Pero a través de un objetivo realista. Miremos la demanda por necesidad cuando se fundamenta en el deseo. Cuando esa necesidad está basada en el deseo, significa que el bien absoluto, basado en fantasías inconscientes, no tiene objeto de satisfacción. Es decir, cuando ya estamos en una fase terminal de la enfermedad, muchas veces la demanda de la necesidad no se fundamenta en una argumentación verdadera, sino en un deseo
todos deseamos continuar viviendo, todos deseamos vivir por siempre, en definitiva, pero en una fase en la cual, reitero, fase terminal, fase de enfermedad terminal, fase de agonía, la demanda por necesidad es más un deseo que un objetivo realista. Acá en la prestación del cuidado que brindamos, reitero, en los cuidados paliativos, la teoría que aplicamos es la ética del cuidado. Acá vamos a detenernos un segundo. La ética del cuidado es aquella que pone el acento en la situación concreta, en el hecho real, concreto y en el vínculo empático. Es decir, prioriza la situación, el contexto, el vínculo antes que en los principios, en las reglas y en las normas. Cuidado. No se trata de ignorar la existencia de estos principios, no es que los va a ignorar y los va a dejar de lado, sino en que hay una relación más humana y particularmente basada en la realidad del sufrimiento. Por eso se pone el acento, como dice el texto, en la situación, en el contexto y no tanto si bien no los ignora, a estos principios, sino que se relaciona más con la situación de la vida humana y particularmente, reitero, con la realidad del sufrimiento. Siempre, siempre, siempre se debe fortalecer la autonomía del paciente y de la familia, siempre. En la medida que el paciente conozca, puede decidir. Venimos todavía de conceptos muy arraigados en los cuales el paciente no debe saber, no le debemos contar. Nosotros a lo largo de la materia vamos a ir viendo el cerco del silencio, la claudicación de la familia y podemos llegar a entender por qué a veces es más cómodo que el paciente no sepa, que la familia no le diga. Pero hay una nueva realidad que es cuando el paciente tiene la autonomía, tiene el poder de decidir. Es decir, siempre basado en que pueda participar de tomar decisiones y que uno pueda brindar explicaciones simples. Dice que la provisión de los cuidados paliativos, si bien no es una rama nueva para nosotros acá en Argentina, es bastante nuevo, pero es un movimiento que viene desde hace ya un tiempo y es una respuesta de la sociedad a las preocupaciones de la gente sobre el cuidado y el confort en la etapa final de la vida. Es decir, en la etapa en la cual uno está en una situación, reitero siempre estos conceptos, en situación de agonía, muy próximo a la muerte, en situación de final de la vida, entonces es fortalecer la autonomía del paciente. Bueno, con esto y traté de ser lo más explícita posible para poder acercarle un poquito más los conceptos. Espero haberles ayudado y nos vemos en otro videito. Muchísimas gracias.